Colosenses 1:15, y les voy a adelantar, ya tengo 11 slides y ya decidí y entiendo que me voy a quedar en el tercero nada más. Así que la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Señor, te damos gracias, te damos gloria, honra y honor. Una vez más, sabemos que tu palabra es bendecida. Te pido, Señor, que en este momento tú facilites la proclamación de tu palabra, que como portavoz de la misma, tú me ayudes a articular con claridad, Señor, el mensaje de esta mañana. Y a mis hermanos, Señor, que me escuchan tanto aquí o a través de las redes sociales, también tu Espíritu les ayude a tener la recepción de tu palabra para que llegue a nuestros corazones y de esa manera la misma tenga su efecto en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, la carta a los Colosenses es uno de los 4 pasajes cristológicos del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de pasajes cristológicos o grandes, son pasajes, y quiero detenerme ahí para que podamos entender, son pasajes bíblicos que ponen mucho énfasis en la persona de Jesús y su deidad. ¿Quién es Jesús? Cuando escuchamos la palabra cristología, o en inglés Christology, estamos hablando del estudio de Cristo o de la persona de Jesús. O sea, ¿quién Jesús es según las Escrituras? Según el mensaje que Él mismo comparte con la gente en su medio ambiente, y que luego sus discípulos, luego que Jesús asciende a los cielos, continúan compartiendo con todos nosotros hasta el sol de hoy. Así que este es uno de estos grandes pasajes, y se dice que si no era una de estas joyas literarias que Pablo mismo había compuesto, probablemente formaba parte de un himno cristiano o un testimonio de la iglesia primitiva adoptado por el apóstol Pablo para resaltar la persona de Cristo. Cuando decimos la iglesia primitiva, estamos hablando la iglesia que nace no con Jesús, y que luego en el libro de los Hechos vemos cómo la Biblia, o más bien la iglesia, se va desarrollando. Para el capítulo 2 de los Hechos, versículo 47, escuchamos esta frase, esta expresión: y el Señor continuaba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, entiéndase por iglesia primitiva el inicio, el origen de la iglesia con los apóstoles y todas las personas que estaban llegando al conocimiento del evangelio, que eran personas procedentes de distintas culturas y nacionalidades. Cuando uno lee el libro de los Hechos y la carta de Pablo hacia las iglesias, y también Pedro y Juan, uno entiende que la iglesia no era exclusiva de un grupo, sino que el poder del evangelio estaba alcanzando a gente de distintas nacionalidades, de distintos lenguajes, de distintas culturas, de distintas creencias. Porque el evangelio de Jesucristo es lo suficientemente poderoso para desmantelar todo lo que es humano, todo lo que es creado por los seres humanos. O sea, el evangelio tiene ese poder, y entiéndase que dentro de la iglesia primitiva había esa amalgama, ¿no? Esa nube de gentes representadas de otras culturas. Así que este mensaje es uno de esos 4
grandes pasajes que resalta la persona de Cristo, afirmando su señorío. Por ejemplo, hay otros pasajes que solamente me voy a limitar a mencionar, a leer una sola estrofa, pero cuando buscamos en Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 18, ese es otro de los grandes pasajes que resalta la eminencia de Cristo, la preeminencia de Cristo, la persona de Cristo. Cuando leemos el versículo 1 de Juan, comienza diciendo así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que entiéndase, y es suficiente entender que Juan está hablando de Jesús. Juan está estableciendo que Jesús no es otra figura creada por Dios, sino que Jesús es uno de aquellos que se encontraban en Génesis cuando Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y hago esta reseña porque hay religiones que enseñan que Jesucristo es una de las criaturas creadas por Dios, quizás con un rango más alto. No, Jesús estaba en el momento de la creación. Jesús siempre ha sido. Apocalipsis dice: el que era, el que es y será. En Filipenses 2, del 6 al 11, un solo versículo leo, dice: existiendo en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Otra vez, resaltando la persona de Cristo. El evangelio de Jesucristo sin esa cruz no es evangelio. Sin Cristo no es evangelio. Así que el mensaje central de nosotros, la iglesia evangélica, es Jesucristo. Y como decía el apóstol Pablo, crucificado y resucitado. Porque nuestro Cristo resucitó. Ya se acerca la Semana Santa, donde ese será el mensaje central a través del mundo entero. Nuestro Cristo sí murió. Nuestro Cristo fue sepultado. Pero hay evidencia, oiga bien, porque hay gente que dice: bueno, lo que nosotros sabemos de Cristo, lo sabemos del grupito que andaba con Él. Y ellos iban a hablar bien de Él. Pero hay algo que se llama testimonio negativo. Y esos son todos los opositores de Cristo, comenzando con los religiosos que negaban a Cristo, los judíos, el imperio romano y un montón de otras personas que no tenían nada que ver con los discípulos, que de alguna forma u otra dieron reporte de ese personaje que se llamaba Cristo. Inclusive en los primeros años de la iglesia se comenzaron a pasar edictos de que no se hablara de ese Cristo. Por lo tanto, el testimonio que nosotros tenemos de los apóstoles y de los discípulos, y también lo tenemos del imperio romano y de otras fuentes históricas, otros historiadores que sí hablan de Jesucristo como una persona que pasó por este mundo. Pero no me quiero enganchar ahí, porque eso entonces me haría que me quede en el slide número 2 y no puedo hacer eso. Otro de esos textos que resalta la grandeza de Cristo está en Hebreos, Hebreos 1, del versículo 1 al 4, y dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con su poder. Refiriéndose de Jesús. Sin embargo, en Colosenses 1:15, que es el texto que hemos leído como base para construir nuestra reflexión en esta mañana, y posiblemente al igual que el apóstol Pablo, a las 12 de la noche puede ser que todavía estemos aquí estudiando la persona de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios.
Este es el día que hizo Jehová. Este es el día del Señor. Este día usted no lo comparte con nadie más. Y yo no sé para qué usted va para afuera a caminar por encima de esa nieve, que lo que le puede pasar es que se resbale y se cocote y tengamos entonces que ir al San Barnabas a verlo allá. Despreocúpese de eso. Colosenses, aquí en Colosenses 1:15, Cristo está descrito como la imagen del Dios invisible. Y debemos entender aquí que la palabra imagen en su lenguaje original lleva consigo al menos dos ideas. Primero, transmite la idea de copia. Ustedes creo que todos sabemos lo que es una fotocopia, ¿verdad? Te va a una de esas máquinas que tenemos por ahí, pone un papel y usted le saca una fotocopia. Entienda que esa palabra imagen transmite esa idea de copia. Siendo que Cristo es una copia de Dios, quien es invisible, nos ha permitido ver cómo es Dios. El Dios invisible se deja ver en la persona de Cristo, que se hace visible para que todos quienes tuvieran un encuentro con Él, un contacto con Él, comenzaran a tener una idea de ese Dios invisible. Ese es un concepto que más adelante el apóstol Pablo desarrolla. Y otra vez no quiero entrar en esa laguna cuando él le dice: yo les voy a hablar a ustedes del Dios desconocido. En ese sentido, Cristo nos ayuda a ver a Dios. Cristo es una copia de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, quien ha visto a Cristo, ha visto a Dios el Padre. Y ese es un concepto que Jesús tiene que tratar con sus discípulos, porque ellos no estaban entendiendo la deidad de Jesús en relación al Dios Padre. Y por eso en Juan 14, versículo 9, Jesús le dice lo siguiente: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, le contesta a Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y en Juan 14, 9, Jesús corrige pacientemente a Felipe. Y digo pacientemente porque Felipe había sido uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús. Capítulo 1, versículo 43, si lo quiere verificar. Sin embargo, a pesar de todo ese tiempo con Jesús, Felipe no había entendido todavía la plena, verdadera deidad de Jesús y su unidad con Dios el Padre. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado tiempo con personas y nos hacen comentarios, nos hacen preguntas que arrojan en cierta medida ignorancia, en el sentido de que no nos conocen de la manera en que nos deberían conocer? You're asking me that? For real? Do I have to explain myself to you? I thought you knew me. Why would you ask me that? Esa es la dinámica que se está dando aquí. En segundo lugar, la palabra imagen también transmite la idea. Disculpen un momentito, que las camisas se están encogiendo. Es que estaba afónico de la garganta en estos días. Transmite también la idea de representante.
Y un representante es alguien que actúa en representación de otra persona u organización, o una persona que por oficio pertenece a alguna organización y hace promoción de sus productos o intereses. ¿Entendieron esa jeringosa? Por ejemplo, esta es la mejor manera. Gracias. Yo tuve una experiencia que me hizo realizar a mí en dónde era que yo tenía que estar. Cuando yo trabajaba para el Departamento de Educación, yo conocí una de mis compañeras, estaba introduciendo el concepto de Amway. ¿Cuántos de ustedes conocen de Amway? Es una de esas compañías multiniveles. Y yo comencé a consumir los productos porque son buenísimos. No les voy a vender ninguno, pues hace 20 y pico de años yo no vendo eso. Pero comencé a consumir porque eran buenos. Y ustedes saben que la idea de llevarte a consumir el producto es que tú te hagas distribuidor. Como hay otras organizaciones por ahí todavía. Y yo recuerdo que fui a hacer una presentación al esposo de una compañera del trabajo. Fui a la casa y comienzo a hablar del producto. Pero por esas cosas del Espíritu de Dios. Yo no sé cómo yo pasé de un jabón de lavar de Amway a hablar de mi testimonio en Cristo. Mientras yo le estaba hablando al caballero sobre el producto, él estaba así tirado en su sillón. Esas actitudes que a veces la gente nos envía, ¿no? Esas señales de que no me interesa lo que estás hablando. En las iglesias eso nunca ocurre, pero no me interesa mucho lo que estás diciendo. Y estaba así como tiradito, ¿no? Y de repente yo cambio a hablar sobre mi testimonio y mi experiencia con Cristo, cómo Dios me salvó. Y yo vi como que cuando el tipo comenzó a subirse y al final estaba derechito y estaba así. Terminé mi presentación, yo dije, lo tengo, este va para debajo de mí también, o sea, lo voy a poner. Y me dijo, ¿sabes qué, Moisés? Mantente con lo de Cristo, olvídate de lo de Amway. Me dijo, de Amway no me vas a vender un producto. Pero se interesó. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero llegar. Porque sin darme cuenta, yo que en ese sentido, en la línea de pensamiento que estamos hablando, soy un representante del reino de Dios. Y en mi corazón, deep down inside, really what motivates me is to talk about Christ and not about the world. Entonces, fue ahí donde todo mi carácter, toda mi personalidad, toda mi experiencia con Cristo salió a florecer. O sea, que de alguna manera estaba representando el reino de Dios con algún grado de impacto. Y no digo eso para elogiarme, sino para afirmar una verdad. O sea, con esto en mente, entendamos que hemos sido revestidos de una nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a la imagen de Dios, su creador. Y yo quiero que mantengamos ese concepto de imagen, ¿no? Hoy, ese concepto de representante. Porque cuando usted viene al evangelio, ya usted no se representa a usted mismo, usted no representa al mundo, usted no representa a otras organizaciones o otras instituciones, aunque pertenezca a ella. Su primera
responsabilidad es representar el reino de Dios. Como decía la canción que estaba cantando Enrique, una iglesia que cuando hable, que cuando mire, cuando actúe, pueda sanar al perdido, ayudar al confundido, restaurar a los que están quebrantados. Así que entendamos esa realidad a la cual nosotros hemos sido llamados como iglesia. El mundo está cansado de clubs. La gente tiene que ver en el hombre y la mujer de Dios algo que inspire, algo que le obligue a decir: tú tienes algo diferente, yo quisiera tener lo que tú tienes, yo quiero ser como tú. No que la gente sienta repelillo cuando nos ve. Yo sé que yo siempre he dicho a ustedes, yo no soy una persona que me ando anunciándome siempre que soy pastor. Porque el momento en que lo hago, se acabó la conversación. Hay momentos donde yo he estado en lugares y he estado hablando con una persona, he estado procesando lo que la otra persona me dice, estoy respondiendo, estoy observando las necesidades y sin decirle que soy pastor, le estoy ministrando. Y a veces hay personas que dicen: ¿y usted qué hace? And that's the end of the conversation. I'm a pastor. Oh, it's nice meeting you. Pero estamos representando el reino de Dios. Y tenemos que hacerlo con altura. Tenemos que hacerlo de cierta forma que tenga un impacto que transforme una vida. Aquí es donde yo me meto en peligro. Pero como ustedes me dan permiso por lo menos hasta las 3 de la tarde. Amén. ¿Se acuerdan que yo le dije en uno de los viajes nuestros, un crucero? Estuvimos en una de las islas vírgenes. Y otra vez, yo siempre tratando de mantener mi identidad un poquito callada, ¿no? Recuerdo que estábamos en un tour que cogimos localmente, no con el barco, y nos montamos con uno de los choferes locales. Habíamos como 16 de nosotros, todos estábamos en un bus. La pastora y yo estábamos sentados en el último asiento. Entonces, Carmen Torres, ¿dónde está Carmen? ¿No está aquí? Carmen estaba al lado del chofer y no sé por qué razón a ella le dio con decir que los dos que estaban sentados en la parte de atrás eran pastores. Eso le llamó la atención al chofer rápido. Dijo: Who's the pastor? No diga. Y él dice, fíjense con lo que me dice, para que nosotros entendamos cómo es que Dios obra y cómo es que usted nunca sabe cuándo Dios le va a poner a alguien en su camino para que vea a Cristo en usted. Y yo tratando de esquivar muchas cosas, dice: Who's the pastor? Me. Y ella levantó la mano y dice: óyeme bien lo que te voy a decir. Yo soy un chofer. Y cuando yo salgo de vacaciones, para donde sea, yo dejo de ser chofer. Pues tú eres un pastor. Y Dios te trajo, no sé si fue a Martinique, one of those islands. Y dijo: hoy tú eres pastor de esta isla. Tú no eres como yo. Yo dejo de ser chofer, pero tú sigues siendo pastor. Y yo dije: chúpate esa, lo que te mandan la otra. Ni modo, ni modo. Pero lo que viene luego es lo interesante.
Salimos nuevamente de esa isla, nos montamos en el barco, había un grupo, estaba la pastora reverenda Lilian Vázquez, su esposo el pastor Johnny Escobar, estaba la pastora, estábamos un grupo ahí, estamos hablando, estamos en el área del comedor y sin ton ni son yo me levanté, no le dije nada a nadie, me fui para la parte de arriba y me puse a mirar. Recuerdo que me paré al lado de este señor y que con todo el viento que hacía allí me daba el olorcito de alcohol. ¿Right? Y yo pues otra vez, no sé qué hago allá arriba, no sé qué me dio, qué me motivó a pararme allí, me paro allí y él me mira y me dice lo siguiente: ¿tú crees si yo me tiro por aquí, a alguien le importaría? Y ahora que le digo yo a este hombre. Yo le digo, pues claro que sí. Le va a importar con quién tú andas. Yo ando con mi esposa, ando con mis hijos. Y después a ellos le importa, mejor a ellos no le importa. Le dije, ahora que le digo yo. Y yo, bueno, pues si tú te tiras y tú estás aquí al lado mío, a mí me importaría muchísimo. Me dijo, ¿you? Why? No, porque tú eres una vida y tú tienes valor. ¿Qué tú estás pensando? Me dijo, mira, yo trabajé toda mi vida, yo soy un empresario. Trabajé toda mi vida, me retiré a los 40 y pico de años para poder disfrutar con mi familia, con mis hijos. Y ando con una bola de malcriados y de gente que no aprecia nada de lo que yo hago, de lo que hice por su vida. Y por eso me hago la pregunta, si yo me tiro por aquí, le voy a importar a alguien. Y estuvimos hablando un rato, no quiero hacerle la historia demasiado larga. Era un hombre que estaba apartado de la iglesia. Se apartó por unas situaciones que ocurrieron en su... Y después que estamos hablando, un rato me dice, "And you, what do you do?" Era un hombre americano de Canadá. Y dije, "What do I do? What do I tell this man now?" Yo le dije, "Well, I'm a pastor." Y dijo, "I knew it." Lo sabía. Me dijo, "Gracias." Cuando se fue, el olor a alcohol se le había ido. Se fue, me dio una sonrisa, los ojos le brillaban y se fue tranquilo. Nosotros representamos el reino de Dios y su justicia. Y nosotros somos representantes. O sea, usted no sabe quién usted tiene sentado hoy en este culto a su lado. Usted no sabe a quién usted va a encontrar cuando salga de este lugar. Y por eso quiero enviarlo a su casa con varios pensamientos que le ayuden a entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Con relación a este texto en Colosenses, así como la vieja criatura se refiere todo lo que éramos como hijos de Adán, con su naturaleza caída, una naturaleza rebelde contra Dios. Ahora el nuevo hombre, la nueva mujer se refiere a nuestra posición como hijos de Dios. Y dígale que está al lado suyo, tú eres hijo de Dios. Y si no lo eres, lo deberías ser. El propósito de Dios es que como nuevas criaturas siempre estemos creciendo más y más como Cristo. Nunca debemos estar satisfechos con nuestros logros actuales, sino siempre debemos seguir el objetivo de ser más y más como Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es la medida de nuestra vida. Oiga bien, voy a hacer un paréntesis, porque la gente a veces te está midiendo con los estandartes de este mundo o con sus propios criterios o sus propios estandartes. Y a veces te dicen que tú no sirves, que tú eres poca cosa. A mí la gente me podrá decir que yo no sirvo, que yo soy poca cosa, pero hay uno que murió en la cruz del Calvario, que cuando me murió dijo, tú sirves y tú puedes ser grandes cosas en mi vida. No dejes que la gente te mida. No dejes que la gente defina quién tú eres. A mí me define Cristo. Con todos mis defectos. Cristo me define. Cristo es la vara en la cual yo me mido.
Y cuando yo utilizo a Cristo como la vara que yo me mido, nunca me decepciono. Porque hay gente que te mide y por más bien que tú hagas, nunca es suficiente. ¿Ah? Cristo, que es la medida de nuestra vida. Debemos entender que un día, cuando estemos ante el juicio, el trono de juicio de Cristo, usted y yo no seremos juzgados si fui mejor que fulano o fui mejor que fulana o mengana. Seremos juzgados con base si yo viví una vida semejante a Cristo. Si en mi caminar por este mundo, mi hablar, mi interactuar, mi accionar, mi pensar reflejaba el pensamiento y el carácter de Cristo. Y vuelvo y reitero, con todos mis defectos. Porque si muchos de ustedes conocieran mis defectos, posiblemente me quitarían de este púlpito. Y no estoy implicando pecados y cosas, no. Porque es que nosotros nos hemos convertido en gente intolerante a la falta de los demás, sin entender que la persona que está en el Evangelio es una persona que está en proceso de regeneración, de restauración y de santificación. Por eso digo que hay personas que, a cuenta de ellos, estuviéramos fuera de la iglesia. Seremos juzgados con base a si nosotros vivimos semejante a Cristo. Y note que la imagen de Dios no se ve en la forma externa de nuestros cuerpos. O sea, no es la forma en que yo visto. No es la forma en que yo adopte externamente con ciertos vestidos, ciertas modalidades, que realmente va a demostrar la imagen de Dios, sino en la belleza de la mente y el corazón de un ser humano renovado por el poder de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo sentía la urgencia cuando hablaba con los romanos, capítulo 12, versículo 2, decía, renovar vuestro entendimiento. No os conforméis a las cosas de este mundo, sino que renovar vuestro entendimiento. O sea, hay cosas en nuestra mente que hay que cambiarlas. Hay diálogos, hay conceptos, hay ideas, pensamientos que nosotros tenemos que cambiar. Y Pablo entendía que en esa renovación de la mente se refleja al corazón de Dios. Por ejemplo, a continuación les presentaré algunos rasgos que forman parte del carácter divino en la vida de los redimidos. Y por eso le dije que nos vamos a quedar en este slide número 3. ¿Cuál es uno de esos rasgos? Y para eso necesito mis notas adicionales. Oh, well. ¿Cuál es uno de esos rasgos? O sea, que nosotros debemos construir o procurar que se forme en nuestra vida como hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero de Dios. No como hombres religiosos. El mundo está lleno de gente religiosa. Gente redimida por la sangre. Acuérdese que nuestra medida es Cristo. Y sin Cristo no hay nada. ¿Cuál es el primer rasgo? La primera característica. El amor. Y aquí quisiera hacer hincapié sobre algo que dije la semana pasada, abuelo de pájaro, con relación al amor. El amor no es meramente un sentimiento o una emoción, aunque puede formar parte. No, especialmente cuando
uno tiene sentimientos y emociones afectivas o afectuosas hacia otras personas, ¿no? Que le dan los butterflies a uno, ¿no? Si es que están enamorados, tú la ves, and all those things. But don't be fooled by that. Because that in itself is not love. It may be related to love, but it's not just love. Así que me permiten compartir estas cosas con ustedes. Aunque me digan que no, yo se las voy a compartir. Este es mi tiempo. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. En primer lugar, el amor es una decisión y se lo dije la semana pasada. Mire, las personas que yo he casado, todas han tenido que coger consejería prematrimonial. Y mire que yo no se la pongo fácil. Yo los obligo a que en ese proceso vean todas las arrugas y verrugas del otro. Aparte de lo positivo, que vea también lo negativo. Al final de nuestras sesiones, la persona tiene la opción. Ahora sabiendo que este ronca como un dinosaurio. ¿Ah? Ya que descubriste que no tiene 5 dedos en el pie, tiene 6. ¿Te quieres casar todavía con él o con ella? Oye, qué bendición. Casi todos me dicen que sí, todos me dicen que sí. Sí. Inmediatamente le doy una advertencia. ¿Sí? ¿Sabe que ronca? ¿Sabe que tiene 6 dedos? ¿Sabe que se mete el dedo en la nariz? Seis meses después no me pidan consejería para hablarme de que ronca, de que tiene 6 dedos. Tendría que ser sobre algo que descubriste en el proceso que no sabemos ahora. Porque vas a tomar esa decisión ahora. O sea, por eso digo que el amor es una decisión. No necesariamente es un sentimiento o una emoción. Y en segundo lugar, es una actitud hacia los demás. Porque Hollywood nos ha vendido un concepto del amor que está basado solamente en uno de los 5 conceptos de la palabra amor en griego, y el concepto de amor de Hollywood es eros, lo que tiene que ver con la sexualidad o la sensualidad. Pero hay otros conceptos y tampoco me quiero desviar ahí. Pero para que entendamos por qué es que nosotros a veces tomamos esas decisiones demasiado ligeras con conceptos que por eso tenemos que renovar nuestros pensamientos, tenemos que renovar los conceptos y las ideas que nosotros atesoramos como verdad, como cierto, por aquellas que son los principios bíblicos establecidos por Dios. Y cuando digo que el amor es una actitud hacia los demás, quiero comprobárselo en esta hora con varios textos bíblicos, porque el amor no es algo que se expresa con palabras. El amor es algo que se demuestra con acciones concretas. Por ejemplo, según 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8, no los voy a leer todos, porque tengo otro pasaje bíblico que es donde vamos a terminar esto después de 1 Corintios, para que entendamos que el amor es más una actitud que un sentimiento y una emoción. Diga conmigo, el amor es una actitud. Fíjese lo que dice ese 1 Corintios capítulo 13. El amor no es celoso. O sea, si yo te amo a ti como hermano y hermana, amigo en la fe,
Si yo profeso con mis labios que te amo, eres mi amigo, eres mi amiga, eres mi hermano, pero voy a celar todo lo que tú tienes, voy a envidiar todo lo que tú tienes. Chequéate otra vez. Yo no puedo tener celos de mi prójimo. Y voy a entrar a los matrimonios, pero déjenme bregar con esto primero. Yo no puedo envidiar o celar, porque están ahí todos juntos, a alguien que yo profeso que amo. En las relaciones amorosas, de novio o de matrimonio, yo no puedo decirle a mi esposa o a mi esposo, honey, I love you. Pero no hago más que salir por la puerta y estoy llamando por el celular. ¿A dónde tú estás? ¿Qué tú haces? ¿Con quién tú estás? Tú me dijiste que ibas a llegar a las 4 de la tarde y ya son las 5. Eso no es amor. El amor no cela. El amor da espacio a la otra persona a que se manifieste, a que esté tranquilo, a que esté tranquila. Así que el amor no es celoso, el amor no es ostentoso, no busca lo suyo propio. Y esto lo dije hace unos cuantos sermones. Mire, otra vez para los que están casados y para los que aquellos piensan casarse, les voy a dar de gratis, de gratis. Hoy estoy divino, voy a regalar todo gratis. Ese si se rompe hay que pagarlo, ¿no? Oiga bien, cuando nosotros profesamos amar a otra persona, yo no puedo vivir exigiéndole a esa otra persona que me haga feliz. Mi energía, mi enfoque es hacer a la otra persona feliz. El mundo nos ha enseñado a sentarnos en un trono, particularmente a los hombres, y a exigir que la mujer de nuestra vida pues nos cocine, nos lave la ropa, nos haga nuestro totoncito con pescado y el arroz blanco con la habichuela, la chuleta como me gusta, y exigiendo un orden que está dirigido solamente hacia mi vida, o sea, buscando solamente lo mío, y no estoy enviando nada hacia el otro lugar. Y por eso, oiga bien, hombre, mire, le voy a dar la clave. Esto no se lo va a revelar ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios para que aprendan a ser felices. Mientras más usted le exige a su esposa, mientras más usted le ordena y por encima de eso la cela también, se le va a irritar. Y una mujer irritada, Dios mío, es como una úlcera debajo de la lengua. No importa cómo muevas la lengua, te va a doler. No puedes masticar, aunque comas sopa. El caliente de la sopa te va a arder. Te mete un vaso de agua frío, el frío te va a molestar. Así que, oiga, esta se la estoy regalando de gratis, hermano, a que aprendan. Porque particularmente si usted es un hombre o mujer que es de los que sale de la casa, ¿sí? Y el vecindario entero sabe que el domingo en la mañana usted va para la iglesia. Ustedes saben dónde yo tengo mis peores críticos.
Míralo ahí sentado, estos dos. Sí, porque si yo me paro aquí a predicar algo que vaya a provocar a mi esposa y a mi hijo a decir, ¿y por qué no lo practica en casa? Es fácil decírselo a los demás. ¿Ah? Se lo dije que yo no voy a terminar después del versículo 3. Me estoy dando a entender. O sea, es parte de la persona, la imagen de Cristo en nuestra vida. No se irrita. No llevas cuenta del mal. ¿Cuántas veces? Estoy bailando. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de llevarle cuenta a la gente. Ya me la hizo. Pero no te apures, que después me va a tener que escuchar. Y van cogiéndole cuentita, le faltaste aquí, le faltaste allí, y un día revienta como un psiquitraque. Y precisamente nosotros los hombres vivimos despistados, no sabemos que nos están cogiendo cuenta, y de momento nos bombardean cosas que hicimos hace 6 meses atrás. Y uno confundido. What did I do? No, let me just go back up. Have you entered to your house and your wife or your husband, it's looking a little bit upset, and then you ask, what's wrong? And don't you dislike that answer? Nothing. Then they cut the eyes too. ¿Qué pasa? Nada. Y ya tú sabes que tú estás en problemas. Lo único que tú no sabes es qué fue lo que tú hiciste. Cuando revienta el psiquitraque, cuando revienta el problema, te sueltan algo hace 6 meses atrás. Y nosotros, como vivimos despistados, no me digas que tú vienes cargando con eso hace 6 meses. O sea, el amor perdona. Claro, no estoy diciendo, porque otra vez los que han cogido la consejería conmigo aprenden lo que es resoluciones de conflicto. Cómo nosotros podemos resolver nuestros conflictos en el momento cuando pasan. La Biblia dice, no permita que el sol se ponga sobre vuestro enojo, porque el único que le saca ventaja cuando te acuestas molesto, irritado, irritada, es el diablo. Eso es lo que dice el texto. Para que el diablo no se aproveche. Esto de crear el carácter de Cristo en nosotros requiere que nosotros también amemos de la manera en que Cristo lo ama. Y para terminar, y cuando digo para terminar, esto posiblemente me coja 10 minutos más, ¿ok? En Gálatas el apóstol Pablo elabora sobre los rasgos que deben caracterizar al hombre y a la mujer de Dios. Dice Gálatas 5, 22, 23, no lo van a tener ahí. Dice, pero el fruto en sentido singular del Espíritu es amor. Y de ese amor hay unos derivados que es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y yo les voy a regalar algunos de esos. Pero primero entendamos lo que es el amor. Porque cuando nosotros como creyentes, como seres humanos, comenzamos a tener una perspectiva divina de lo que es el amor, miren, nuestras vidas van a cambiar. Se lo garantizo. Así que, amor para con Dios, primeramente, que es nuestro amor vertical, y amor para con nuestro prójimo. Jesús dijo en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. También dijo en Mateo 19, 19, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar u odiar no son meramente emociones que salen de un vacío, sino que son siempre una decisión personal. Así que nosotros elegimos a quién vamos a amar y a quién no. Con base en experiencias que podemos vivir hacia Dios
Esta clase de amor es supernatural, es la clase de amor que causa que seamos interesados por el reino de Dios. Es el amor que nos trae aquí, el amor que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, todo lo que tenga que ver con el reino de Dios y su justicia nos lleva para involucrarnos y demostrar que amamos a Dios. El poder de tener la experiencia cultica, el cántico, la alabanza, la adoración es movida por ese amor que tenemos por Dios. Sin embargo, Jesús hace la conexión y luego Juan más adelante dice, tú no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. O sea, que nosotros de alguna manera tenemos que amar a nuestro prójimo o demostrar ese amor que profesamos por Dios por nuestro prójimo, independientemente quiénes sean ellos. Existen personas las cuales tienen fuertes tendencias humanitarias de una manera natural y las cuales han expresado amor con hechos de caridad ejemplar. Sin embargo, el amor que se describe aquí no es simplemente con aquellos que despiertan admiración y compasión en nosotros, sino aquellos quienes tienen un efecto contrario en nosotros. O sea, lo hablamos hace unas cuantas domingos, ¿verdad? Esa persona que tú te ha hecho algo y tú la ves y se te revuelca el estómago, ¿no? Y comienzan los impulsos y entonces comienza el lenguaje corporal y muchas veces nosotros pensamos que no estamos hablando, pero nuestro cuerpo está emitiendo mensajes, ¿no? Y como yo he aprendido a leer los lenguajes corporales, yo sé a veces cuándo y cómo me debo acercar a alguien. Así que esa persona que genera en ti ansiedad, genera irritación, esa persona, Dios te llama a amarla. ¿Okay? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Otra característica, rapidito para movernos y no realmente no salir de aquí a las 3 de la tarde, pero es la paciencia. Oiga bien, hemos sido llamados para crear el carácter de Cristo, y era lo que le estaba diciendo a los niños ahorita. Esta característica, el vocablo griego, la palabra paciencia, quiere decir perseverancia, tolerancia, firmeza, resistencia y lento para vengarse. Tener paciencia envuelve la habilidad de soportar agravio, reprobación y aflicción sin responder de la misma forma. En vocablo de barrio dice, a mí ¿qué me la hace? Me la paga. Pablo, hablando a la iglesia, le dice, mira, no pagues mal con mal, paga el mal con bien, para que a la otra persona le arda la cara de vergüenza. Hay veces que nosotros sentimos la tentación, el impulso de dar el primer golpe, sea físico o sea verbal. No, nosotros tenemos que aprender por el bienestar mayor. Oiga bien, del hogar, de la familia, tenemos que aprender a ejercer paciencia y no aguantar abuso. Oiga bien, no es aguantar abuso, porque nosotros no hemos sido llamados para aguantarle abuso a nadie. La paciencia es esa capacidad que me llena a mí para no responder con ira y venganza. El responder de la misma forma nos hace igual a aquellos quienes nos hacen daño. En inglés hay una expresión que dice, two wrongs do not make one right. No debemos nunca utilizar la falta de otras personas para justificar las nuestras. Consideremos que el apóstol Pablo dice lo que dice concerniente a Cristo. Cuando le maldecían, él no le respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a que el juez Dios le hiciera justicia. Primera de Pedro 2:23. Eso es paciencia. Una persona paciente puede servir sin quejarse ni malhumorarse, sino con regocijo, como si fuera todo para el Señor. Y con esta termino. Y lo voy a continuar la semana pasada.
¿Cuándo? La semana que viene. La semana que viene. Es que yo estaba la semana pasada. No, es que tenía dos pensamientos. Ustedes saben que yo tengo ADD. Tenía dos pensamientos corriendo por la mente. Porque yo quedé que iba a continuar el sermón de la semana pasada. Y opté por no hacerlo. Y eso explica lo que acabo de decir. No quiero que los líderes se alarmen, que piensen que yo estoy entrando en una etapa de demencia, no, tranquilo. Y vamos a terminar con esta otra característica. Gálatas 5:22 nos llama a que seamos bondadosos. La palabra en griego define ser generoso de sí mismo y de sus posesiones. Es benevolencia, es su más alta expresión. La benevolencia significa tener una buena voluntad, comprensión y simpatía hacia las demás personas. Esto incluye hospitalidad y todo acto de bondad que fluye de un corazón desinteresado. Eso es tener bondad. Pablo le dijo a Tito, palabras fieles estas. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Existe, mis amados hermanos, existe un elemento terapéutico en el hacer algo por los demás, que nos puede ayudar a deshacernos del hábito de pensar solamente en nosotros mismos. La palabra del Señor nos dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Muchos creyentes nos hemos privado nosotros mismos de muchas bendiciones por no obedecer al impulso inspirado por el Espíritu de Dios para hacer un acto de bondad por otra persona. Por eso le dije hace un rato que usted no sabe con quién usted se va a tropezar cuando salga de aquí o en el resto de la semana. La semana que viene vamos a regresar a varias de estas características de Gálatas que entiendo que forman parte de ese carácter de Cristo en nuestra vida. Cuando estamos hablando de formar ese carácter de Cristo, nos tenemos que detener. Y por eso quise coger varios de ellos para que salgamos de aquí con un entendimiento más claro de lo que es desarrollar el carácter de Cristo. Vuelvo y repito, desarrollar el carácter de Cristo no es hacer esto lo puede hacer cualquier persona. Desarrollar el carácter de Cristo no es ponerse una corbata los domingos o ponerse el mejor vestido que nosotros podamos lucir para venir a la iglesia, ponernos quizás la mejor fragancia, los mejores zapatos. Ese no es el carácter de Cristo. Hay un famoso dicho pueblerino que dice que el hábito no hace al monje. Entiéndase que no es lo que yo me ponga por fuera, sino es la calidad de mi mente. ¿Cómo está mi mente? ¿Qué cosas está maquinando mi mente? ¿Qué pensamiento está procesando mi mente? ¿Y qué hay en mi corazón? ¿Qué sentimientos, qué emociones hay dentro de mí? Eso es lo que importa. O sea, esto no es cuestión de ser evangélico, de ser religioso, de pertenecer a una religión. Mira, el mundo está cansado de los religiosos. Esto es cuestión de una transformación de hombres y mujeres que proyecten la mente de Cristo. Que cuando tú hables con un compañero de trabajo, una compañera de trabajo de estudio, que esa persona cuando se vaya de tu presencia se vaya sintiendo que habló no con cualquier persona, habló con alguien especial, habló con un hijo de Dios, habló con una hija de Dios. Hiciste la diferencia. Cuando en tu trabajo, en tu vecindario, todo el mundo le está echando leña al fuego, o cuando en la casa estas cosas ocurren, hay conflictos, hay tensiones y todo el mundo está echando leña al fuego.
Tú puedes ser esa persona. Y otra de las características, bienaventurados los pacificadores. Gente que procura la paz en el mundo, gente que procura la paz en el hogar, gente que procura la paz en la sociedad. Que en vez de echarle leña al fuego, tú seas la persona que diga: un momentito, aguanta, aguanta. Sea la voz de la conciencia, de la razón, la voz que traiga sentido. Eso lo puede hacer Cristo. A veces hemos llegado a la conclusión de que I don't like myself anymore. I reached that conclusion once in my life. I hated myself. Well, let me paraphrase that. I didn't hate myself. I hated what I became. I couldn't stand it. But I was trying to find a way out. I was trying to find something that will give me a new sense of purpose in life, a new sense of direction. But I couldn't do it on my own. Instead, I just kept going head on collision. Seguí hacia el desastre en mi vida. Traté, oiga bien, quiero terminar. Traté a los psicólogos. De un amigo que era director de una clínica, me refirió a unos psicólogos. Luego, miembros de la familia me recomendaron a los espiritistas. Me hicieron trabajos allí, memures y collares y 20,000 cosas. Todo lo traté. Pero solo uno pudo hacerlo. Cristo Jesús. Rendir la totalidad de mi vida a Dios. Y decirle: Señor, puedo más. Haz tú de mi vida lo que tú quieras. Haz conmigo como tú quieras. En un altar, con lágrimas en mis ojos, me rendí a Cristo. Voy a usar una palabra de barrio, ¿me lo permiten? Me arrodillé en aquel altar hecho un escarabajo. Pero digo, para los que no saben el lenguaje español, todo perdido, todo destrozado. Cuando me levanté una nueva criatura en Cristo Jesús. De tal modo que la gente podía ver, que la gente podía decir: ¿qué hiciste? What did you do? And I felt no bigger proud that day than say, I gave my life to Christ. Le di mi vida y ha cambiado mi lamento en baile. Nos ponemos de pie.